Hablar de divorcio suele sonar a un proceso largo o complicado, ¿verdad? Pero no siempre tiene por qué ser así. En España existe una vía pensada para hacerlo todo mucho más sencillo. Hoy vamos a desglosar qué es exactamente y cómo funciona eso que llamamos divorcio express. Desde luego, enfrentarse a una separación es una de las situaciones más estresantes que se pueden vivir. Es un momento, lleno de incertidumbre, de preguntas y sobre todo de decisiones que pesan mucho. Pero, por suerte, la ley en España ofrece una alternativa. Una vía pensada precisamente para simplificar todo ese trance, para intentar reducir tanto el desgaste emocional como, el golpe económico que supone una ruptura. Venga, pues vamos a meternos ya en materia. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente esto del divorcio express? ¿Y por qué fue un cambio tan radical? Y esta fecha, 2005, es la clave de todo de verdad, porque fue en ese año cuando una reforma legal lo cambió todo. Hay que pensar que antes de 2005, para divorciarse, había que pasar primero por una separación, y muchas veces demostrar una causa, buscar un culpable. Era un proceso larguísimo y muy doloroso. Y aquí es donde está el meollo de la cuestión. Lo que lo hace express no es solo que sea más rápido, ojo, sino la idea que hay detrás. Ya no hace falta una separación previa y esto es lo más importante, no hay que buscar culpables. Con que las dos personas estén de acuerdo en que no quieren seguir casadas es suficiente, así de simple. Claro, con ese cambio de mentalidad, los beneficios saltan a la vista. Y por eso hoy es la forma más habitual de divorciarse. No hablamos solo de un ahorro de dinero, que es importante desde luego, sino de algo que quizá lo es más, el desgaste emocional. Evitar la tensión de un juicio, de tener que enfrentarse, y por supuesto, la rapidez. El método antiguo simplemente no podía competir con esto. Vale, todo esto suena muy bien, ¿no? Pero claro, la pregunta lógica es, ¿quién puede optar a este tipo de divorcio? Vamos a ver cuáles son las condiciones. Pues los requisitos son bastante sencillos, la verdad. Básicamente son estos: haber estado casados al menos 3 meses, que uno de los dos como mínimo resida en España y el punto clave del que hablaremos ahora, firmar un documento llamado convenio regulador. Pero mirad, si de todo esto hay que quedarse con una sola idea, que sea esta. El pilar de todo, la base sobre la que se construye todo lo demás, es el mutuo acuerdo. Sin un consenso total, absoluto, sobre la decisión de divorciarse y sobre todo lo que vendrá después, esta vía sencillamente no es una opción. ¿Y ese acuerdo dónde se pone por escrito? Pues aquí, en el convenio regulador. Es como las instrucciones, el mapa que va a guiar la vida de la familia a partir del divorcio. Es un contrato y es vinculante, donde tiene que quedar todo, absolutamente todo, bien atado. Y cuando digo todo, es todo. Este mapa tiene que ser súper detallado, no puede dejar ningún cabo suelto. Hablamos de cosas tan serias como la custodia de los hijos, claro, el régimen de visitas, quién se queda en la casa familiar, la pensión de alimentos, o si habrá una pensión compensatoria para uno de los dos. Y por supuesto, qué pasa con los bienes que se tienen en común. Lo crucial aquí es que todo quede pactado y por escrito. Bien, ya tenemos los requisitos y el convenio regulador. ¿Y ahora qué? ¿Cómo es el proceso en la práctica? Pues vamos a verlo, paso a paso, que es muy sencillo. A ver, se puede resumir todo en 4 grandes pasos. Primero, se recopila toda la información necesaria para redactar ese convenio regulador. Segundo, ambas partes lo revisan bien y dan el visto bueno. El tercer paso es clave: ir al juzgado o al notario. Ojo, no es un juicio, es solo para ratificar, para firmar y confirmar que se está de acuerdo. Y ya está, el último paso es recibir la sentencia en unas pocas semanas. Es un sistema pensado para ser ágil. Y ahora vamos a lo que, seamos sinceros, preocupa a todo el mundo. El dinero. ¿Cuánto cuesta todo esto? ¿De qué cifras estamos hablando? Vale, lo primero es saber que, aunque sea de mutuo acuerdo, el camino se puede bifurcar. Hay 2 vías, que lo decide los hijos menores de edad. Si hay hijos menores, es obligatorio que un juez revise el acuerdo para proteger sus intereses. Por tanto, el proceso es judicial. Si no hay hijos menores, entonces se puede elegir una vía todavía más rápida, la del notario. Esta tabla lo deja bastante claro. El coste del abogado va a ser parecido en los 2 casos. La diferencia está en las otras figuras. En la vía judicial hace falta un procurador, que es quien representa a las partes ante el juzgado. En la vía notarial el procurador no es necesario, pero claro, hay que pagar los honorarios del notario. Ahí está la diferencia principal. Y aquí va un detalle que es oro puro para ahorrar costes. Como todo se basa en el acuerdo, la ley permite que la pareja comparta abogado y, si hace falta, procurador. Esto, como es lógico, puede reducir los gastos legales a la mitad. Es un ahorro muy, muy importante. Bueno, pues después de todo este repaso vamos a quedarnos con lo esencial: hacer un resumen con las ideas clave de todo esto. La conclusión es clarísima.
siempre y cuando exista ese requisito fundamental del mutuo acuerdo, el divorcio express es, sin ninguna duda, la forma más rápida, más económica y sobre todo menos dolorosa a nivel emocional para poner fin a un matrimonio en España. Y para terminar, una última reflexión. La idea de este repaso era poner un poco de luz sobre el tema. Porque, a ver, entender cómo funciona un proceso legal no va a quitar la dificultad emocional del momento, eso está claro, pero sí que devuelve una sensación de control. Saber que existe una vía más directa, menos conflictiva, puede que al final sea esa pieza que ayuda a afrontar una decisión tan complicada con un poco más de seguridad.